Hay un cierto tipo de hombre que una nación guarda en la reserva para su hora más oscura. No necesita ser el táctico más inteligente ni la apuesta más segura, sino que el cuyo mero nombre hace que la gente vuelva a creer. Para el fútbol alemán, ese hombre siempre ha sido Jürgen Klopp, y durante años, cada vez que sonaba el teléfono de la federación, él lo dejaba sonar. Fueron a buscarlo cuando Joachim Löw se marchó en 2021, dijo que no. Volvieron en 2023, cuando Hansi Flick fue destituido, volvió a decir que no. Tenía la promesa de quedarse en el Liverpool y Klopp es el tipo de hombre que cumple sus promesas incluso cuando todo un país le ruega que rompa una. Así que Alemania esperó y el puesto que todos asumían que algún día sería suyo simplemente se quedó ahí, pasando de un técnico a otro, acumulando decepciones año con año. Ahora el tiempo por fin ha alcanzado el cuento de hadas. Alemania ha vuelto a caer eliminada de la Copa del Mundo de forma prematura, la federación ha cortado lazos con su entrenador, Julian Nagelsmann, y el primer nombre en cada periódico, en cada bar desde Hamburgo hasta Múnich, es el mismo que ha sido durante media década. Alemania ha recurrido a Klopp, el rock and roll fútbol por fin ha sido invocado, y esta es la historia sobre la incómoda verdad enterrada bajo toda esa esperanza. Al hombre que llaman Salvador se le está entregando algo que a ningún Salvador se le ha pedido jamás que arregle. Para entender por qué toda una nación futbolística esperaba por un solo hombre de 59 años, hay que entender el impacto que Klopp tiene en un club de fútbol. Él no llega y hace pequeños ajustes, él llega y convierte. En el Mainz, un club sin dinero y sin historia, tomó un equipo por el que nadie apostaba y lo arrastró hasta la Bundesliga por primera vez en su existencia. En el Borussia Dortmund heredó un gigante dormido y sepultado en deudas y lo transformó en el equipo más ruidoso e intrépido del continente, ganando títulos de liga consecutivos y bajando al Bayern de Múnich de un pedestal que trataban como un derecho por nacimiento. Luego se fue al Liverpool, un club que llevaba 30 años añorando un título de liga y se lo dio todo. Una Champions League, una Premier League, a una ciudad que había olvidado cómo ilusionarse y le enseñó a creer de nuevo. Eso es lo que Klopp vende y resulta ser exactamente la única cosa que esta selección alemana ha extraviado por completo: una identidad. Su fútbol tiene un pulso que se puede escuchar desde la grada más alta del estadio, un estilo furioso, veloz y asfixiante que convierte a 11 individuos en un solo organismo con un mismo latido. Alemania, durante la mayor parte de la última década, no ha tenido latido alguno. Han vagado entre sistemas y filosofías, mitad de equipo de posesión, mitad de equipo de contraataque, sin ser nunca del todo una cosa, sin estar nunca del todo convencidos de nada. Klopp es el gran líder. Él le da a un equipo algo que ser. Si la única tarea fuera entrar en un vestidor roto y encenderlo con la llama de la convicción, no hay nadie vivo más calificado para iniciar esa chispa que él. Pero no se puede entrenar la reverencia sin antes sentarse en medio de las ruinas. Alemania no ha ganado un partido de eliminación directa en un mundial desde la noche en que vencieron a Argentina en la final de 2014. Reflexionemos sobre eso por un momento. Desde que levantaron el trofeo en Río, a lo largo de 3 mundiales y 12 años, no han ganado un solo partido una vez que inician las rondas eliminatorias. En 2018 se fueron a casa en la fase de grupos como campeones defensores, en 2022 se fueron a casa en la fase de grupos de nuevo, en las Eurocopas intermedias hubo una mansa rendición en octavos de final, e incluso en su propia tierra en 2024 el techo fueron los cuartos de final antes de que España los echara. La máquina ganadora que alguna vez aterrorizó el planeta ha pasado una década averiada en el arcén, y todos fingieron educadamente que el siguiente mecánico la arreglaría. Este torneo debía ser la corrección. El sorteo fue amable, uno de los grupos más accesibles disponibles, y durante minutos la vieja máquina pareció rugir de nuevo. Una demolición por 7-1 sobre Curazao que representó la mayor cantidad de goles que Alemania había marcado en un mundial desde aquella famosa noche contra Brasil. Luego, el fútbol hizo lo que el fútbol suele hacer y expuso lo que estaba podrido por debajo. Se concretó una tensa victoria sobre Costa de Marfil, rescatada por un suplente, y después una derrota descuidada ante Ecuador en un partido intrascendente, perdida por pura complacencia. Y cuando llegaron las eliminatorias y las apuestas se volvieron reales, toda la ilusión se derrumbó. Paraguay, un equipo clasificado más de 30 puestos por debajo de ellos, se replegó, desafió a Alemania a derribar su muro y simplemente los vio fracasar en el intento. Se llegó a los penaltis, Havertz falló, Voltemade falló, Tah falló. Por primera vez en su historia, Alemania perdió una tanda de penaltis en un mundial y los 4 veces campeones se despidieron antes de los octavos de final. Ahora hay una historia reconfortante y media Alemania está ocupada contándola. Terminaron primeros de grupo, una tanda de penaltis igual a las condiciones, y eso es una crueldad, no un veredicto. Musial apenas volvía de una pierna rota y un tobillo dislocado. Su extremo más natural se lesionó antes de que rodara el balón, un rebote aquí, una parada allá, y estarían en octavos hablando de inercia en lugar de estar en duelo. Cada palabra de eso es cierta, y cada palabra de eso va del verdadero problema. Porque los penaltis nunca fueron la enfermedad, los penaltis fueron el síntoma. La enfermedad fueron las 2 horas que los precedieron, cuando un equipo rebosante de futbolistas talentosos se paró frente a una defensa poblada y no tuvo la más remota idea de cómo abrirla, más que llenando el área de centros. Para entender por qué, hay que dejar de mirar al banquillo y empezar a mirar la fábrica que construyó estos jugadores. En la agricultura existe un concepto llamado monocultivo. Tomas un campo y en lugar de plantar una mezcla, plantas un solo cultivo una y otra vez porque es eficiente, porque la misma especie se respeta y porque se ve magnífico.
Interminables hileras idénticas, cada una sana, cada una productiva. Durante una temporada es el campo más abundante que jamás hayas visto. Luego llega una plaga, una enfermedad contra la que esta única cosecha resulta indefensa, y como no hay nada más en la tierra, nada diferente que pudiera haber sobrevivido, toda la cosecha muere en una semana. La fuerza siempre fue la debilidad, la abundancia siempre fue la fragilidad. El fútbol alemán se ha convertido en un monocultivo. Miremos de cerca las joyas de esta generación. Florian Wirtz, uno de los mejores creadores jóvenes del fútbol actual. Jamal Musiala, un chico que puede regatear a través de la historia misma. Kai Havertz, elegante, técnico, infinitamente adaptable. Son jugadores maravillosos, todos ellos. También son reducidos a su esencia el mismo jugador. Todos ellos son 10 naturales, inventores que anhelan las mismas frascas de césped entre líneas, todos gravitándose los mismos espacios en el campo. Y cuando el próximo gran talento alemán se anunció a sí mismo, un chico de 18 años en el Bayern llamado Lennart Karl, que rompió los récords goleadores de la Liga de Campeones que alguna vez ostentaron Musiala y Mbappé, resultó ser otro número 10 zurdo. La cita transportadora sigue produciendo la misma cosa hermosa, una y otra vez, como si hubiera olvidado cómo fabricar cualquier otra cosa. Así que hay que hacer las preguntas más difíciles. ¿Dónde está el delantero centro alemán? No lo hay. Llegaron a un mundial sin un número 9 de élite, tan escasos de opciones que Havertz, un creador de oficio, fue forzado a liderar la línea de ataque. El legado de dos goleadores mundialistas como Gerd Müller y Miroslav Klose está perdido. ¿Dónde está el extremo alemán, la amenaza en la banda que estira la línea de 4 defensas y supera su marcador por fuera? Uno estaba lesionado, otro tiene 30 años y juega en Turquía. ¿Y los prometedores extremos adolescentes que se quedaron en casa porque la plantilla ya se estaba ahogando en inventores centrales? ¿Dónde están los mediocampistas todoterreno que podían romper el avance de un tren con una entrada? ¿Dónde está el lateral de clase mundial siendo preparado para los próximos 10 años? La respuesta es un encogimiento de hombros parchada en lugar de resuelta. Incluso la portería cuenta la historia. Un veterano de 40 años salió de su retiro internacional para ser titular en este torneo porque la federación confiaba más en una leyenda que regresaba que en cualquier opción que su propia cantera hubiera producido. Un equipo puede alinear a 5 brillantes números 10 y aún así quedarse impotente frente a un autobús defensivo. Porque ni uno solo de ellos fue construido para hacer la cosa específica y poco glamurosa que el momento exigía. Esa es la plaga llegando al monocultivo. Paraguay fue la plaga. Alemania no había plantado nada en el campo que pudiera sobrevivir a ella. Pero incluso con la llegada de Klopp hay un detalle que debería inquietar a cualquiera que espere un milagro rápido. El hombre al que están contratando ya sabe todo esto. Al ver a su país naufragar desde una cabina de televisión durante el torneo, Klopp no recurrió a hablar de formaciones o sustituciones. Argumentó que la federación tenía que reconstruir toda su filosofía de desarrollo de arriba abajo y señaló la extraña impotencia de todo ese talento creativo en el instante en que un partido se cerraba. No estaba diagnosticando un problema de entrenamiento, estaba diagnosticando un problema de raíz. Le estaba diciendo a cualquiera que quisiera escuchar que la tierra misma está agotada, que ya no es fértil. Y aquí es donde el cuento de hadas choca con las matemáticas. Todo lo que hace extraordinario a Klopp vive en tiempo presente. Puede entrar en una habitación la próxima semana y llenarla de convicción, furia y una forma de presionar y jugar que haga sentir un grupo de extraños como un cuerpo único e impalpable. Hará que Alemania vuelva a ser emocionante y probablemente muy pronto. Tiene una plantilla estable y una tarea clara y pocos entrenadores en la historia de este deporte han cumplido de manera más fiable. Pero la inspiración no hace crecer un delantero. El agujero en el fútbol alemán no está en el vestidor, donde Klopp hace su magia. Está en las academias, en los cursos de entrenadores, en una década de sistemas juveniles que discretamente decidieron que el mediapunta era la única posición con la que valía la pena obsesionarse. Esa brecha no se cierra con una charla técnica, se cierra a lo largo de 10 años y de un doloroso ajuste de cuentas nacional, reescribiendo la forma en que todo un país le enseña el juego a sus niños. A Klopp se le está entregando un monocultivo y se le pide que conjure un bosque y se le pide que empiece antes de la ventana internacional de septiembre con una Eurocopa en 2028 que ya se asoma como la fecha límite sobre la que descansa la paciencia de todo el país. Así que consideremos la pregunta que nadie en Alemania quiere decir en voz alta. ¿Qué pasa si ni siquiera él puede lograrlo? Klopp es la última carta de la baraja, es la última y mejor respuesta a un problema que la federación ha pasado 10 años negándose a afrontar con honestidad. Cada eliminación anterior venía envuelta en una excusa y en un nuevo nombramiento. Lowe se quedó demasiado tiempo, Flick se vio desbordado, Nagelsmann era demasiado joven para soportar el peso. Cada vez la narrativa reconfortante era que el hombre de traje era el defecto y el siguiente sería la cura. Klopp borra esa excusa para siempre. Si le entrega las llaves de la selección nacional al entrenador más inspirador de su generación, a un alemán orgulloso que ha deseado esto en sus propios términos durante años y aún así no funciona, entonces no queda ningún entrenador al que culpar ni ninguna historia tras la cual esconderse. Lo que queda es aquello de lo que el fútbol alemán ha estado huyendo a toda velocidad desde 2014, que la podredumbre nunca estuvo en el banquillo, estaba en la tierra sobre la que se asienta el banquillo. Hay algo casi lúgubre en la forma de todo esto. Durante años, Klopp fue la escotilla de escape, el sueño que Alemania guardaba doblado en el bolsillo, la silenciosa certeza de que cada vez que las cosas se volvieran verdaderamente desesperadas, él volvería a casa y lo arreglaría todo. Mientras se mantuviera justo fuera de alcance, la fantasía se mantenía perfecta. Siempre puedes creer en el Salvador al que aún no has tenido que llamar, pero ahora lo han llamado. El trabajo 2 veces rechazado se convierte en el que descubre que no puede rechazar y el sueño tiene que sobrevivir a su primer contacto con la realidad. Él es la última esperanza de Alemania. Eso no es un cumplido, es una carga.
Una nación que necesita un mesías, por lo general ya ha agotado sus respuestas más fáciles, y lo cruel de los mesías es que les pedimos milagros en los que los hombres ordinarios se les permite fracasar. Klopp puede devolver a este equipo su latido. Si puede entregarle un delantero centro, un extremo, un lateral, toda una mitad ausente de un equipo de fútbol que ninguna academia pensó en cultivar, esa es una pregunta completamente distinta y no es una que se supusiera que un entrenador debiera responder por sí solo. Alemania está apostando su futuro a la creencia de que el mayor motivador de su era también puede ser su mejor jardinero. Si lo logra, esta se convierte en la historia de resurrección de la década. Si no puede, no será recordado como el hombre que fracasó, será recordado como el hombre que demostró que el problema nunca tuvo nada que ver con el entrenador. Y entonces, la pregunta que sobrevivirá después de su nombramiento será la misma que Alemania ha evadido por 12 años, invadida por el miedo de no saber cómo responder. Cuando tu última esperanza entra por la puerta, ¿qué se hace si tampoco puede salvarte?